Muy buen día, familia, ¿cómo estamos? Quiero decirles que para mí siempre es una alegría verlos y es un gran privilegio estar aquí en la casa de Dios junto con ustedes. Les quiero invitar a que mantengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. El día de hoy quiero hablar de cuán esencial es para nuestro crecimiento espiritual el adoptar la administración del reino en el uso de nuestros recursos. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? ¿Saben? Todo lo que tenemos, sin excepción, absolutamente todo, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras oportunidades, todo ello es un regalo de Dios. Everything we have is a gift from God. Dios ha puesto cada uno de esos recursos en nuestras manos para que los pongamos a trabajar en su reino. El problema es que a veces los resultados de lo que producimos con nuestras vidas es muy por debajo de nuestra capacidad. A veces estamos como el smartphone. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos uno de estos aparatitos y con el smartphone podemos comunicarnos, podemos obtener información, podemos grabar videos, traducir idiomas, organizar inclusive nuestra vida, en fin, diseñar, editar, entre muchísimas otras cosas. Además, yo no sé si ustedes sabían, pero los smartphones de hoy en día tienen mucha más capacidad que las computadoras que llevaron al hombre a la luna. Y aún así la mayoría de nosotros solamente utilizamos cerca de un 10% de esa capacidad. En otras palabras, tenemos un gran potencial en nuestras manos, pero la mayoría de nosotros no sabemos aprovecharlas al máximo. We have great potential in our hands, yet most of us don't make the most of it. Saben, muchas veces lo mismo sucede con los talentos, habilidades y recursos que Dios ha depositado en nosotros. No los usamos al máximo. Y en algunas ocasiones, en lugar de aprovecharlos para honrar a nuestro Dios, ¿saben qué hacemos? Los escondemos, los guardamos o no les damos utilidad. Christopher Langan es un hombre fuera de serie. En el 2008 él apareció públicamente por primera vez en un programa de televisión nacional en el cual ganó $250,000 en un concurso de preguntas sobre conocimiento general. Lo que nadie sabía es que este hombre que trabajaba como guardia de seguridad en un bar era en realidad el hombre más inteligente del mundo. Pero debido a que creció en un ambiente, en un entorno de pobreza e inestabilidad familiar, no tuvo acceso a la educación superior formal, viviendo la mayor parte de su vida muy por debajo de su capacidad intelectual. This man is living far below his intellectual potential. Y creo que algo parecido les pasa a muchos cristianos. Muchos de nosotros vivimos muy por debajo de nuestra capacidad espiritual. We can also end up living far below our spiritual capacity. En el pasaje que estamos a punto de estudiar, Jesús habló de este tema abiertamente, diciendo, compartiendo una parábola, la parábola conocida como la parábola de los talentos. Y Jesús contó esa parábola para enseñarnos que Dios nos ha confiado algo que le pertenece a Él. Que Dios ha puesto en nuestras manos
tiempo, que Dios ha puesto en nuestras manos talentos, que Dios ha puesto en nuestras manos recursos que Él quiere que administremos. Y cuando administremos fielmente lo que tenemos, podremos ver a Dios confiarnos mucho más después. Algunos de nosotros no queremos esperar. Algunos de nosotros quisiéramos que Dios nos diera más aquí y ahora. No nos damos cuenta que la economía del reino no funciona así. La economía del reino, si tienes algo y lo administras bien, el Señor te confía más. En Mateo capítulo 25, versículo 14, Jesús dijo: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Esta parábola, mis hermanos, habla de que a todos se nos ha dado algo que administrar. Absolutamente a cada uno de nosotros se nos ha dado algo. Y lo que podemos ver en esta parábola es que a cada ministro, que a cada siervo, de ahí viene la palabra administrar. Somos ministros, somos siervos. A cada ministro se le confía de acuerdo a su capacidad. Notice that each servant is entrusted with something according to their ability. Versículo 15. A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000, a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad y luego se fue de viaje. Eso es increíblemente importante, porque esto nos recuerda o nos tiene que permitir a nosotros ser conscientes de que el Señor lo está viendo absolutamente todo. Él lo está viendo todo. Y de acuerdo a su capacidad, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1 multiplicado por 1,000. Un talento son 1,000 monedas de oro. 2 talentos, 2,000 monedas de oro. 5 talentos, 5,000 monedas de oro. Un talento era lo suficiente para que una persona viviera un día. No les dio cualquier cosa. Aún el que recibió 1,000 monedas de oro recibió por lo menos lo que podría haber gastado en 3, 4, 5 años de su vida para mantenerse. Pero a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Y hay 2 cosas que debemos de notar. La primera, el Señor nos equipa con cierta capacidad. Y la segunda es que está en nosotros desarrollar también esa capacidad. Creo que sería bueno en este momento, antes de continuar, preguntarnos: ¿cuántos son los recursos que el Señor nos ha dado a nosotros? Empieza a hacer un sondeo, empieza a evaluar todo lo que tienes. Algunos de nosotros no acabaríamos en una sesión de 1 hora simplemente haciendo una lista de todo lo que el Señor nos ha dado. Algunos de nosotros nos ha dado una educación, nos ha dado un trabajo, nos ha dado una profesión, nos ha dado unos lentes, nos ha dado un teléfono, nos ha dado tiempo, nos ha dado, en fin, tantísimas cosas que nosotros tenemos. Ahora quiero que cuentes cuánto de eso es tuyo. En la economía del reino nada. Por eso somos llamados siervos, no somos llamados amos. Y por eso es tan difícil decirle que sí a Jesús. Porque al decirle que sí a Jesús, le estamos diciendo a Él que Él es Señor. Y nosotros somos sus siervos. Entendemos que todo lo que tenemos nos ha sido dado para administrarlo. La pregunta que me gustaría que por un momento, cuando estamos evaluando cuántos son los recursos que se nos han dado, es que al hacer este inventario,
Y que empecemos a recordar todos los recursos que tenemos. Empecemos a preguntarnos a dónde quiere Dios que lleguemos en esta temporada, en esta etapa de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Sin importar tu edad, sin importar si eres hombre o mujer, sin importar si estás soltero o estás casado, si eres un anciano o si eres un joven. ¿Dónde? ¿Cómo? Es que Dios quiere que inviertas tu vida. Pocas veces pensamos de esta manera. Ahora quiero que pensemos como iglesia. ¿A dónde creen ustedes que quiere Jesús que lleguemos como iglesia local en esta temporada? ¿Cuál será el impacto que Jesús quiere que logremos en esta década del 2025 al 2035? Piensen ustedes, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Honestamente, si tú me preguntas a mí, yo creo que nosotros tenemos un tremendo potencial. Pero honestamente no te puedo decir con toda seguridad que estamos viviendo a toda nuestra capacidad. Saben, no podemos hacer lo mismo que hicimos la temporada pasada si queremos hacer un mayor impacto en el futuro. De nuevo, no podemos hacer lo mismo que hicimos en la temporada pasada si queremos hacer un mayor impacto en el futuro. Ahora en inglés, we can do the same thing we did last season if we want to make a greater impact in the future. ¿Por qué? Porque estamos en una diferente temporada. La década anterior, yo tenía en mi hogar a 2 hijas y parte de mi labor, parte de mi inversión tenía que ver con ella. Ahora ya no puedo vivir la vida de la misma manera porque ya mis 2 hijas no viven en casa. Es otra temporada. No puedes vivir como soltero ahora que estás casado. No puedes vivir como si no tuvieras novia ahora que ya andas dating. Ya no se puede. No puedes dar lo mismo que dabas cuando ganabas el mínimo que ahora que ganas 2 o 3 veces más del mínimo. Es una diferente temporada. Pero algunos de nosotros nos quedamos estancados, haciendo exactamente lo mismo, viviendo exactamente de la misma manera nuestro cristianismo que hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Y mis hermanos, no es posible, porque si estamos haciendo esto bien, no tenemos menos, tenemos más. Si estamos haciendo las cosas bien, no tenemos menos, tenemos más. ¿Cómo usted tiene más y ahora ya no tiene a sus 2 hijas con usted? Bueno, tengo más experiencia. Tengo más inteligencia emocional. Tengo a 2 yernos. Potencialmente mi vida va a cambiar cuando lleguen los nietos. Tengo más habilidades, más talentos que he desarrollado, más libros que he leído, en fin, más. Tenemos que darnos cuenta que si el tiempo va pasando y estamos haciendo las cosas bien, vamos a terminar teniendo más, no teniendo menos. Una más cercana relación con Dios. Ahora el problema es que nosotros cuando hablamos de esta parábola todo el tiempo estamos pensando que se trata de dinero nada más. No se trata de dinero nada más. Se trata de todo lo que tienes. Ahora tienes más si estás haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa cuando no haces las cosas bien? Entonces tienes menos. Eso es un divorcio. Eso es no tener comunicación con tus hijos. Eso es no tener para comer porque lo perdiste todo en las apuestas. Cuando no haces las cosas bien, no tienes más, tienes menos.
Ahora yo quiero que ustedes examinen el valor de los recursos en general y vamos a ver qué es lo más valioso. Cuando una persona piensa, cuando nos imaginamos cómo va a ser nuestro velorio, ¿a poco vemos bolsitas de dinero en los asientos de aquí de este edificio cuando esté nuestro ataúd aquí? Sí, la verdad, pues sabes que, wow, está tremenda esa mentalidad. Yo creo que en realidad lo que nosotros pensamos cuando estamos considerando cómo va a ser nuestro sepelio es que va a estar lleno este lugar de ¿qué? De personas, de memorias, de alegrías, de buenos recuerdos. Eso es lo que una persona gana cada vez que sus días están pasando y está haciendo las cosas bien. Hay gente que muere con muchísimo dinero, rodeados absolutamente de nada, de nadie, y no creen que tienen más de lo que tenían antes. ¿Qué tienes tú? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué tienes tú? Y no te dejes apantallar si no se ve bien vestido y no anda muy elegantioso. Me ha tocado ver personas muy ricas que tienen poco. Y por el contrario, también me ha tocado ver personas que tienen mucho y no tienen nada. ¿Saben? No vamos a poder seguir pensando que podemos administrar lo que tenemos el día de hoy, que como lo administramos en el pasado. Necesitamos crecer. We need to grow. Además, lo que tienes ahora es diferente a lo que tenías en el pasado. Ya no es lo mismo. Ni siquiera mi matrimonio es el mismo. Es la misma persona, pero ya no estamos casados por 10 años o 20 años. Ahora estamos casados casi por 28 años. Es otra etapa. Y si tú te estancas, quieres seguir viviendo en el matrimonio como si tuvieran 5 años de casado cuando ya tienen 28 y no se va a armar. Tienes que crecer. Yo no tengo lo mismo que tenía hace 10 años en el ministerio. Cuando llegamos aquí escondidos hace 10 años no estaba ninguno de ustedes. Recuerdo haber predicado de este pasaje y por eso está muy cercano a mi corazón como parte de mi entrevista para venir aquí a Manuel Faith. Me tocó predicar en este lugar, unas 70 personas estuvieron aquí presentes. Yo creo de esas 70 nada más unas 10 hablaban español. Todas las demás hablaban un poquito de español que habían aprendido en high school. No estaba ninguno de ustedes. Es más, yo sé que había a lo mejor 1 o 2 o 3 de ustedes. ¿Habrá alguno de ustedes que estuvo en esa reunión antes de que comenzaran los servicios? Jan, ¿estuviste ahí? Tú sí estuviste ahí. Levante su manita, Jan. Gracias, Jan. Gracias. Douglas, ¿dónde está Douglas? Maribel, ¿están por ahí? Está escondido allá atrás Douglas. No estaban ustedes aquí. Ahora están aquí. Y esto hace las cosas muy diferentes. Tengo más, no solamente ministro en este servicio, ministro en el servicio a las 9 de la mañana antes de que ustedes llegan. Hace 10 años no tenía nada de esto, ahora tengo todo esto. La pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora que el Señor me ha encargado esto? Algunos de ustedes hace 10 años no tenían niños, no tenían adolescentes o no tenían hijos adultos, ahora los tienen. Tenemos que crecer por eso. Y Dios bendiga a ustedes que tienen niños, adolescentes e hijos adultos. Y luego ya nietos. Imagínense nada más, tienen más. Pero cuando se nos duerme, ¿sí conocen ese dicharacho, verdad? Esa expresión. Cuando se nos duerme. En otras palabras, cuando se nos pasan los días y los años y no nos seguimos educando y preparando y creciendo, ahora tenemos adolescentes y apenas hemos aprendido a tratar a nuestros hijos como si fueran niños. Se nos fue la oportunidad de prepararnos para que cuando llegaran a ser adolescentes estuviéramos listos. No nos preparamos desde antes cuando
Ese niño todavía está jugando, cuando ese niño todavía no tiene la mentalidad de las niñas o de los niños. Que tenemos que empezar a invertir en ellos porque en algún momento se van a enamorar. Y ya no tenemos nada que decirlos porque perdimos el tiempo en lugar de haberlo invertido bien en ellos cuando eran chicos. Y que supieran antes de siquiera tener la idea de andar de novio o de novia, cuál era la expectativa de una relación así. No nos preparamos. Algunos de nosotros estamos como inmigrantes en este país y ahora nuestros hijos no hablan español, no Spanish. No hay ningún problema si tú como padre hablas inglés, pero si no hablas inglés y tu hijo no sabe español, se te durmió. Too late. Pero no podemos quedarnos estancados en el pasado. Tenemos que ver lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros ahora y empezar a administrarlo de una manera adecuada. En fin, el asunto es que todos hemos recibido recursos y oportunidades de Dios y nuestra fidelidad en administrarlos va a determinar nuestro impacto en el reino y también nuestra recompensa eterna. It's our faithfulness. Our faithfulness in managing our resources determines both our impact in the kingdom and our eternal rewards. Y esto es importante porque nos impulsa a vivir con propósito. ¿Saben? Muchos de nosotros vivimos como por inercia, aguantando el temporal, a como nos va llevando el día y la vida, gastando el tiempo y los recursos sin pensar en el impacto que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos ha dado. Por eso, y como la misma mentalidad ha estado en la humanidad desde que fallamos, desde que caímos, desde que pecamos, por esa razón Jesús vino y nos habló con parábolas, diciéndonos que aprovechemos lo que Dios nos ha confiado. Aprovéchalo. Tu niña nada más va a tener 4 años una vez en la vida. Aprovéchala. Aprovecha ese tiempo en tu matrimonio. Solamente una vez vas a estar 27 años casado. Aprovecha esta etapa de energía. Aprovecha que eres bilingüe y puedes hablar en 2 idiomas. Aprovecha. Aprovecha lo que Dios te ha confiado. Dicho de otra manera, Jesús quiere que aprendamos a ser productivos usando nuestras habilidades y recursos para avanzar el reino de Dios. Jesus wants us to be productive using our abilities and resources to advance His kingdom. Y para ello tenemos que planear. Dile a la persona que está a tu lado, hay que planear. Hay que planear. Tenemos que planear, no es solamente hacer un budget, también tenemos que planear. También tenemos que planear una estrategia y tenemos que empezar a actuar con visión. Tenemos que empezar a ver lo que todavía no se ve y perseguirlo. Eso es lo que hicieron algunos de los siervos que vemos en esta parábola. Versículo 16. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó ¿cuántas? Otras 5,000. Asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. ¿Pueden ver, iglesia? Si administramos bien lo que Dios nos ha dado, Él puede multiplicarlo. If we manage well what God has given us, He's able to multiply it. Él es el que lo puede multiplicar. El crecimiento no depende de nosotros. Nosotros hacemos la chamba. Nosotros estamos enfocados. Nosotros obedecemos y hacemos nuestra parte. Dios se encarga de la parte más importante: crecer. Que se empiece a dar fruto. Honestamente, yo no sé cómo le haría en mi matrimonio si no tuviera a Dios en mi vida. No quiero entrar mucho en ese detalle por cuestión de tiempo, pero no creo que la haya armado ni siquiera un año. Dios se ha encargado de crecer nuestra relación al punto en el que cada etapa de nuestro matrimonio ha sido un disfrutar.
ha sido algo bien. Y lo mismo puedo decir con mi relación con mis hijas. Lo mismo puedo decir con mis finanzas. Lo mismo puedo decir en varias áreas de mi vida. Algunas otras no te las platico porque se me ha dormido. Todos tenemos algo que no es nuestro. Dios nos lo ha encomendado para que lo administremos. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es? Y si tú y yo queremos vivir una clase de experiencia en donde podemos crecer y funcionar productivamente, no solamente como individuos, sino como iglesia local en nuestra comunidad, ¿quisieran ustedes vivir esta clase de experiencia o no? Déjenme preguntarles, si no, pues aquí acaba todo. ¿Queremos vivir esa clase de experiencia o no? Donde cada día que pasa, cada año que viene, cada década que viene, tenemos más y no tenemos menos. Absolutamente. Y este no es el evangelio de la prosperidad, porque no estamos hablando de lana, estamos hablando de la condición de tu vida espiritual. Cada vez, cada día, cada año, cada década que va pasando, más, conforme a la imagen de Cristo Jesús. De eso se trata. Y no seríamos los primeros que lo entregaríamos todo. Jesús nos modeló vivir de esa manera. Él todo lo que se le dio lo vino a entregar por ti y para mí, para darnos salvación. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Él no nos pide que hagamos algo que Él mismo no hizo por nosotros. De otra manera, si no actuamos así, no habremos entendido el evangelio de Cristo Jesús. Porque el evangelio de Cristo Jesús se trata de negarnos a nosotros mismos y de vivir para los propósitos de Dios, no para los nuestros. No hacerlo, no vivir para los propósitos de Dios, es prácticamente negar nuestra fe. ¿Me escuchaste bien? No vivir para los propósitos de Dios de una manera muy práctica es negar nuestra fe. Y eso es precisamente lo que hizo el tercer siervo mencionado en esta parábola. Versículo 18. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué razón creen ustedes que este siervo hizo eso? Más adelante en la parábola tenemos la respuesta a esta incógnita. Ese siervo reaccionó de tal manera porque tuvo miedo en perderlo todo. This guy was afraid of losing it everything. Of losing what he had. El asunto es que nosotros no podemos perder nada que no es nuestro. ¿Te das cuenta? Tú y yo no podemos perder nada que no es nuestro. Es cuando nosotros acaparamos esa relación y la hacemos tóxica y esta persona es mía y hace absolutamente todo lo que yo digo que ella quiere, es entonces que nosotros nos queremos posesionar de algo que no es nuestro. Y lo nos mandan a volar. Y terminamos llorando diciendo lo único que yo quería era lo mejor para ella o para él. No nos damos cuenta que nada de lo que tenemos es nuestro. Le pertenece al Señor. Tu esposa le pertenece al Señor. Tus hijos le pertenecen al Señor. Tu soltería le pertenece al Señor. Y si todo lo que tienes le pertenece al Señor, ¿cómo lo vas a valorar? ¿Cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo lo vas a tratar? Híjole, pues con mucho cuidado, con mucho amor. Porque no es mío. Él me ha dado el privilegio de tenerlo para honrarlo a Él.
Ahora, ¿por qué razón la misma cantidad en porcentaje de los matrimonios terminan en divorcio cuando no son cristianos y cuando son cristianos? Porque este asunto es muy real y se nos olvida. Podemos estar aquí en la iglesia y vivir nuestro cristianismo aquí en nuestra cabecita y no nos damos cuenta que esto es extremadamente práctico. Todo lo que haces con lo que tienes, lo que Dios te ha dado, es importante. Puede rendir fruto o puede terminar en gran ruina. No podemos nosotros perder algo que no es nuestro. Por eso Jesús quiere que reconozcamos que nada es nuestro, que nada de lo que tenemos, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero. Mira lo que dice el versículo 19. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y ese es el asunto. En algún momento vamos a tener que rendir cuentas. Y yo honestamente, en mi caso en particular, creo que el Señor va a empezar. Esteban, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde están tus finanzas? ¿Dónde están tus habilidades, tus talentos, tus recursos, tu tiempo? ¿Qué hiciste con ello? ¿Qué es lo que hicimos? Como pueden ver, no somos dueños de lo que tenemos, somos solo administradores. Digan conmigo, administradores. Y lo que hagamos con lo que Dios nos confía hoy nos va a brindar la oportunidad de crecer y de ser de bendición para otros en el futuro. What we do with what God has entrusted us will give us the opportunity to grow. Will give us the opportunity to be a blessing to others in the future. Además, esta verdad nos protege de ser tentados por la codicia y el orgullo. Nos protege de la tentación de siempre querer más y de que todo se trate de nosotros. Si vivimos en base a estos principios, no vamos a ser unos patéticos orgullosos. Vamos a ser gente humilde. La humildad no tiene que ver con cuánto tienes. La humildad es una actitud del corazón. Puedes tener mucho y ser muy egoísta. Puedes tener nada y ser muy egoísta. Y lo mismo funciona con la humildad. Depende de cómo vemos lo que tenemos. Mis hermanos, Jesús quiere que lo honremos. Que honremos a Dios con fidelidad. Y la fidelidad es la calidad de ser leales, de ser constantes y fieles a los compromisos. Implica cumplir con nuestras promesas y mantener firmes nuestras convicciones y el llamado que el Señor nos ha dado. Esta clase de fidelidad es la que tenían los dos servidores en la parábola que multiplicaron lo que se les fue encomendado. El que recibió 5,000, el que recibió 2,000. Ambos llegaron delante de su Señor con el doble de lo que se les había dado en un principio. Y a los dos el Señor les respondió de la siguiente manera: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Se te va a dar mucho más. Se te ha confiado poco, se te va a dar mucho más. Y después de esto llegó el que había recibido las 1,000 monedas y le dijo a su señor: Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Versículo 25: así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Tuve miedo. Tuve miedo. Tuve temor de poner a trabajar
lo que el Señor me dio. Tuve miedo de decirle a mi hijo que lo amo. Tuve miedo en invertir este dinerito en ese negocio. Tuve miedo en administrar bien mis finanzas y esperar que el Señor me ayudara a estar conforme con vivir con menos de lo que gano. Tuve miedo. No estoy soltero por feo. Tuve miedo a platicar con la muchacha. Al menos ponerme ahí en su mapa y decirle: hey, aquí estoy. Y si me mandaron a volar, luego presentarme en otro lado. No estoy soltero por feo. Tuve miedo. El asunto es, mis hermanos, en toda seriedad, cuando Dios te pide que hagas algo, no le des rienda al temor. Haz lo que el Señor te llame a hacer. Y confía en que Él se va a encargar de toda la circunstancia, de toda la situación. Tú no te tienes que preocupar por eso. Este hombre tuvo mucho temor, creyó el que dijo que hizo, algo digno, pero su Señor le dijo: siervo malo y perezoso. ¡Qué tremendo! No solamente era perezoso, el Señor vio en él maldad, porque se le había confiado mucho. Piensa en eso. ¿Cuánto se te ha confiado? Muchas de esas cosas son hermosas, son preciosas, son valiosísimas y no las has valorado como tales. Malvado, perezoso. Sabías que soy un Señor con grandes expectativas y aún así ni siquiera te preocupas en depositar mi dinero en el banco para recibir intereses. Entonces ordenó que se le quitaran las 1,000 monedas y mandó a echarlo afuera, diciendo, versículo 30, a ese siervo, ya parece Paquita la del barrio, a ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. No sirve. Córtenlo de raíz. No da fruto. No conquista. No se expande. No se rodea. No sabe trabajar en equipo. No se educa. No tiene motivación ni intención. Se esconde. Se pierde. Las celebraciones importantes. Tiene miedo. Y grande será su ruina. Como podemos ver, Jesús dejó muy en claro que nuestra fidelidad o la falta de ella tiene consecuencias eternas. Our faithfulness or lack of it has eternal consequences. Ahora, la fidelidad no solo se trata de multiplicar nuestros recursos y de ser fructíferos, sino de demostrar obediencia y dedicación. Esa es la diferencia entre los que tenían 2,000 y 5,000 y el que tenía 1,000. Esa es la diferencia. Fue su responsabilidad. La responsabilidad de los dos primeros rendió fruto. La falta de responsabilidad del otro, aunque supuestamente cuidó todo, pero en realidad fue egoísta. Por eso tú y yo tenemos que ser responsables y productivos con lo que Dios nos confía. Solo así demostramos fidelidad. Y cuando somos fieles a Dios con lo que Él nos ha dado, entonces Él nos confía más. When we are faithful with what God has given us, He entrusts us with more. ¿Cuántos de ustedes quieren más? Levanten su mano los que quieren más. Oh, claro que sí queremos más. En
este caso, el Señor de la parábola ordenó que las 1000 monedas que se le quitaron al siervo inútil se le dieran al que tenía más. Mira lo que dice versículo 28: dénselas al que tiene 10,000. ¿Y por qué se las habrán dado? Porque el Señor decidió dárselas al que ya tenía 10,000, porque ese ya había aprendido a administrar más del doble de lo que tenía. Verso 29: porque a todo el que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y esta, sin lugar a dudas, se convirtió en una etapa muy diferente de vida para cada uno de estos siervos. 2 de ellos crecieron, el otro de ellos se ahogó por el temor. Y hoy yo quiero invitarte a que mires tu tiempo, a que observes tus talentos, a que reconsideres la cantidad de recursos que tienes en tu vida y que te preguntes cómo puedes crecer y multiplicar lo que tienes. How can you grow and multiply what you have? Y sabes que solamente hay una respuesta a esta pregunta. No hay muchas respuestas, hay solamente una. Trae todo lo que tienes a los pies de Jesús. Lay it down at Jesus' feet. Entrégale todo lo que tienes a Él y Él se va a encargar de dar el crecimiento que eso merece. De otra manera lo haces por tu cuenta. De otra manera sería como conformarnos con menos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar. Sabes, después de ganar los $250,000 en ese concurso de televisión, Christopher Langland, el hombre con el coeficiente intelectual más elevado registrado en la historia moderna, muy por encima de Stephen Hawking, de Albert Einstein, mira, muy por encima de ellos. Con ese premio se compró una granja en Missouri, en la cual vive una vida tranquila con su esposa. La pregunta es: ¿por qué razón este hombre no se dedica a realizar trabajos de investigación científicos o tecnológicos que le ayuden a la humanidad? ¿Por qué? Porque le falta visión, porque le falta pasión, porque le falta disciplina y le falta valor. Y sabes que la falta de visión, pasión, disciplina y valor no los dejará crecer. Y tal vez esas son las razones por las que muchos de nosotros no estamos dispuestos a aprovechar la oportunidad de usar nuestros recursos para el engrandecimiento del reino de Dios. Al final, mis hermanos, todos tenemos algo que Dios nos ha confiado. Y la pregunta es si lo estamos multiplicando o lo estamos enterrando. Dios no nos pide producir lo mismo que a otras personas. Solo nos pide que seamos fieles con lo que tenemos, teniendo en cuenta que cada acto de fidelidad cuenta aquí y en la eternidad. ¿Cómo ven? ¿Lo creemos o no?